La sexualidad humana no solo depende de lo biológico, sino que también está fuertemente influenciado por la historia y la cultura. A lo largo del tiempo, distintas épocas marcaron la forma en que las personas viven y entienden su sexualidad. Por ejemplo, en la Edad Media la Iglesia controlaba fuertemente este aspecto, relacionándolo con el pecado y permitiéndolo solo con un fin reproductivo. Más adelante, en la era victoriana, surgieron normas sociales aún más estrictas donde se reprimía el deseo y se idealizaba la castidad, mayormente en las mujeres. Además, la cultura va a cumplir un papel clave en este aspecto, ya que cada sociedad define a través de la religión, la familia, la educación y los medios qué es lo correcto y lo incorrecto en cuanto a la sexualidad. Esto se refleja en temas como la virginidad, el matrimonio, la diversidad sexual o la educación sexual, que pueden verse de forma muy distinta según el país o la época. Entender estos factores nos ayuda a ver que la sexualidad no es algo fijo, sino que cambia con el tiempo y el entorno en el que vivimos. Historia de la influencia en la sexualidad. Comenzamos con la Edad Antigua. Según el historiador y experto en documentación Navarro Fran en el año 2023, nos comenta que la sexualidad en esta época era totalmente libre, pues en esta época tanto los griegos como los romanos llegaban a tener sus propios juguetes sexuales elaborados por ellos mismos. Asimismo, tanto en el arte como en la literatura de esta época había total expresividad ante la sexualidad, pues se observaba en las cerámicas imágenes eróticas. Continuamos con la Edad Media. Según el periodista especializado en historia, Brunori, en el año 2019, comenta que en esta época la sexualidad solamente se realizaba con fines de reproducción. Si llegaban al placer, el hijo llegaba a tener algún tipo de pecado, o es lo que mencionaba la Iglesia, pues ellos eran los encargados de regular este tipo de actos. Asimismo, a la mujer se le atribuía como que no podía controlar sus impulsos sexuales o sus deseos de satisfacerse a sí misma. En cambio, al varón sí se le miraba como una persona que sí podía controlar esos impulsos. En la era victoriana de 1937 a 1901, la sexualidad estuvo marcada por una fuerte represión moral. Se valoraba la casticidad, especialmente en las mujeres, y el sexo solo estaba aceptado dentro del matrimonio y con fines reproductivos. Sin embargo, existía una doble moral. Mientras se exigía fuerza femenina, se toleraban la prostitución y las infidelidades masculinas. Hacia finales del siglo XIX, algunos pensadores comenzaron a cuestionar estas normas, donde inició a cambios de forma de entender la sexualidad. Contemporánea. En la edad contemporánea, la sexualidad se ha vuelto más libre, más diversa, como LGTBQ+. El acceso a los anticonceptivos y la revolución del sexo se han promovido con el derecho de decidir por su propio cuerpo. La tecnología y las redes sociales también han cambiado de forma de relacionarse y hoy en día se lucha por una sexualidad basada con el respeto, el consentimiento y la educación integral. Estos son algunos ejemplos de la influencia de la cultura en la sexualidad. En primer punto tenemos el tabú del sexo en culturas conservadoras. En algunos países con una fuerte influencia religiosa, como algunos países de América Latina, hablar de la sexualidad en familia o en la escuela sigue siendo tabú, lo que va a llevar a la desinformación y el sentimiento de culpa al hablar de estos temas. Al segundo ejemplo tenemos la educación sexual en Países Bajos. En los Países Bajos la educación sexual se enseña desde temprana edad y se basa en el respeto y en el consentimiento, lo que traduce en una menor tasa de embarazos adolescentes y de enfermedades por transmisión sexual. En tercer punto tenemos a la doble moral de género en la Edad Media. Bueno, durante la Edad Media las mujeres eran castigadas severamente por expresar libremente su sexualidad.
mientras que los hombres tenían una mayor libertad sexual. Como cuarto ejemplo y último tenemos a la diversidad sexual aceptada en algunos pueblos indígenas. Algunas culturas indígenas en América reconocen más de 2 géneros. Por ejemplo, en México, en la cultura de los zapotecas, reconocen a los muxas, que son personas nacidas con el sexo masculino, sin embargo van a adoptar roles femeninos. La sexualidad es parte esencial del ser humano, pero no se vive igual en todas partes del mundo. Aunque está relacionada con el cuerpo y las emociones, la manera en que la sociedad la entiende, permite o reprime depende de los factores culturales como la religión, la educación, la tradición o los medios de comunicación. En muchas culturas conservadoras, por ejemplo, hablar de la sexualidad sigue siendo un tabú. Las familias evitan tratar el tema con los hijos y la escuela apenas lo aborda. Esto puede provocar que los jóvenes crezcan con desinformación o con sentimientos de culpa respecto a sus deseos. En cambio, en países con una educación sexual abierta como los Países Bajos, los adolescentes tienen menos embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, justamente porque conocen su cuerpo y sus derechos. Bien, otro ejemplo es cómo se perciben las sexualidades en algunas culturas indígenas de América, como en Zapotecas, México. Existen muxe, personas que no se identifican con el género masculino ni femenino y son aceptadas como parte de la comunidad. Esto muestra que no todas las culturas ven a la sexualidad de forma binaria. En cambio, en sociedades más rígidas, cualquier expresión sexual diferente puede ser vista como anormal o castigada socialmente. Como señala Simone Beauvoir en 1949, no se nace mujer, se llega a serlo, lo que indica que los roles sexuales y de género no son naturales, sino enseñados culturalmente. La sociedad impone lo que espera de un hombre o de una mujer y muchas veces limita la libertad de expresiones, de su vida sexual y que ésta sea libre y responsable. La sexualidad no se vive igual en todas las culturas. Cada sociedad influye en cómo las personas sienten, expresan y entienden su deseo, su identidad y su cuerpo. Por eso es importante conocer estas influencias, ya que nos ayuda a tener una mirada más abierta, respetuosa y libre de prejuicios. Y para terminar nuestra presentación, tenemos en conclusión que la sexualidad ha sido un papel súper importante tanto en nuestras vidas como en la historia de la humanidad, empezando desde la edad moderna hasta la edad victoriana, donde bastantes costumbres siguen influenciando hasta la actualidad. Sin embargo, para el desfortunio ha creado tabús y prejuicios que lo han convertido en un tema muy incómodo al hablar, especialmente entre los jóvenes, que se pueden sentir juzgados o culpables al sentir curiosidad o placer. Pero tenemos grandes ejemplos como en los Países Bajos, que el hablar de la sexualidad a temprana edad a largo plazo ha significado no tener embarazos no deseados y la transmisión de enfermedades sexuales. La sexualidad no es un tema biológico, más bien verlo desde un punto de vista social y cultural, para poder expresarnos de manera libre y saludable. Muchas gracias.